lo largo de la historia humana, el mundo el mundo caído en el que vivimos nos ha proporcionado de una gran cantidad de traidores y algunos con traiciones muy, muy crueles, ¿no? Frías. Pero tristemente la infidelidad y la traición son dos males terribles que incluso se han presentado y manifestado en diversas ocasiones dentro del pueblo de Dios. Y otra de las formas en las que se manifiestan es a través de la ingratitud. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de esto, y estos ejemplos nos muestran las terribles consecuencias que se desprenden de una actitud de infidelidad o de una traición. Son terribles, y póngase a pensar, si no le ha tocado alguien que le dé la espalda así o que lo apuñale por detrás, o si no lo ha hecho usted en alguna ocasión también, porque es muy fácil para nosotros apuntar, ¿no? Pero no vemos a veces hacia adentro, hacia nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo que viene sobre la persona que traiciona, sobre la persona que es infiel, es un castigo generalmente duro, intenso, dañino, en ocasiones mortal. Y en el libro de los Jueces vemos un caso clarísimo de esto. La semana pasada vimos a Gedeón, ¿se acuerdan? Y platicamos la semana pasada que el mensaje central del libro de los Jueces se encuentra en las figuras de Gedeón y de Abimelec. Gedeón es el prototipo del juez enviado por Dios. Gedeón fue un buen juez, un juez a seguir, y es el modelo que deberían de seguir todos los jueces posteriores. Y Abimelec es el prototipo del antijuez, aquel juez que no fue puesto por Dios, aquel que se impuso a sí mismo y obviamente no está buscando hacer la voluntad de Dios. Y después de la victoria que se tuvo sobre Madián, cuando ellos empiezan a huir, Gedeón sale y junta a varias tribus de Israel para continuar con la persecución, y derrotan a lo que queda del ejército de Madián, derrotan y ejecutan a los reyes de los madianitas, y Israel va a comenzar un tiempo de paz. Y cuando va a comenzar este tiempo de paz, después de que se ha consumado la victoria, vemos a Gedeón mostrando por qué él es el prototipo del juez de Israel. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 8, versículo 22.
Jueces 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más se volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran dos cosas de Gedeón. Una, el corazón fiel que él tiene hacia Dios, por lo cual se le considera el juez prototipo, pero también en estos versículos que leímos se nos muestra la imperfección de Gedeón. ¿Por qué aquí encontramos una muestra de las razones por las que Gedeón era el juez prototípico? Porque después de la victoria que tienen sobre Madián y su alianza, que fue una victoria mayor, no fue una victoria pequeña, se derrotó a un gran ejército. ¿Y se acuerda cuántos empezaron la victoria? 300 hombres. Después se unen varias tribus de Israel, pero Gedeón con 300 ponen a correr al ejército de Madián y a sus aliados. Entonces, una vez que Israel se ve liberado de los madianitas y enriquecido, porque si usted notó, nos mencionaron que había botín. ¿Qué es el botín? Bueno, es toda la riqueza que se saquea del ejército que fue derrotado. A los cadáveres llegan y les quitan las espadas, y la ropa está en buena condición, se las quitan también. Las joyas que traigan, los escudos, llegan a los campamentos, y todo lo que hay allí se va al botín, se acumula y se divide entre los soldados que pelearon en la batalla. Entonces Israel queda libre del yugo de Madián, se enriquece por el botín que captura, y en ese punto Gedeón es tentado, porque llegan seguramente los representantes de las tribus que participaron en la batalla, entre las que debe de estar Manasés y no recuerdo si Efraín, pero si está Efraín, esas son dos de las tribus más poderosas que hay, porque son los hijos de José, son las tribus que descienden de José, y le dicen a Gedeón: gobierna sobre nosotros, queremos que tú seas nuestro rey. Y eso es muy tentador, es tentador para cualquier persona, porque una cosa es ser un héroe de guerra y otra cosa ya es ser un rey, porque el ser rey no implica nada más que
te van a, te van a tener como cabeza de Estado y que vas a organizar las batallas, tiene muchos beneficios económicos y de poder. Al rey le tienen que construir un palacio, al rey le tienen que dar lo mejor para comer, los mejores vestidos, va a cobrar impuestos. Es tentador, es bastante atractivo, y esta es la única ocasión que vamos a encontrar en el libro de los jueces en las que el pueblo llega con el juez y le dice: sé nuestro rey. ¿Y qué contesta Gedeón? No, yo no voy a gobernar sobre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué de esta respuesta Gedeón? Porque él reconoce que el que gobierna es Dios. Dice el versículo 23, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón tiene bien presente cuál es su posición, cuál es su rol dentro del plan de Dios, y no pretende de ninguna manera tocar aquello que solo a Dios le corresponde. El señorío de Israel, el trono de Israel le pertenece a Jehová, el Dios de sus padres. Él no ambiciona el trono, él no ambiciona la corona. Y pues esto nos muestra el buen corazón que tiene Gedeón. Él está ahí ¿para qué? Para servir a Dios, guiando a su pueblo por el camino de la justicia y el camino de la ley de Moisés. Pero también encontramos un detalle, ¿no?, en Gedeón. Le dice a los hijos de Israel, después de que le piden, de que lo quieren hacer rey, y él les dice que no, Gedeón les dice: pero sí quiero que me den algo, quiero que me den todos los zarcillos que les tocó en su parte del botín. ¿Qué son zarcillos? Son aretes. Ahí menciona que eran varios ismaelitas, ¿no?, de los que estaban en la alianza. Entonces ellos tendían a usar aretes de oro, y pues para qué los quiere el cadáver, ¿no? Y los tomaban y se repartieron, ¿no?, entre los soldados, y cada uno le da a Gedeón pues un arete, 2 o 3, los que le hayan tocado, ¿no?, de oro. Y ahí es donde Gedeón comete un error por falta de sabiduría, porque hace con ellos un efod. ¿Qué es un efod? Es una de las partes de las vestiduras del sumo sacerdote que se utilizaba para consultar a Dios. No se sabe bien por qué Gedeón toma esta decisión. Algunos creen que fue por la victoria que tuvo, otros por las visitas que tuvo del ángel de Jehová, otros creen que por la posición que tenía como juez de Israel, o por las tres, puede haber sido las tres juntas. Pero Gedeón creyó que tenía las puertas abiertas para realizar esta función sacerdotal, para consultar a Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, estuvo presente en todo el tiempo de los jueces. Y el sumo sacerdote era alguien a quien uno se podía acercar cuando había algo verdaderamente importante,
para consultar la voluntad de Dios, y el sacerdote generalmente lo hacía a través del Umim y el Tumim, que eran dos piedras. Nadie sabe cómo eran, solamente se sabe que se las ponía el sumo sacerdote debajo del efod y sabía que Dios estaba contestando sí o no. Una significaba que Dios estaba diciendo que sí, otra que Dios estaba diciendo que no. No se sabe bien cómo era la respuesta. Hay quienes creen que una se calentaba cuando Dios estaba dando su respuesta de sí o no. Algo claro aquí, no crea que pues esto se utilizaba para cosas banales, ¿no? Si uno tenía la duda si se casaba o no iba con el sacerdote, ¿qué dice? ¿Dios, me caso o no? Dios no iba a contestar. El Umim y el Tumim se llegó a utilizar en la Biblia, que podemos ver en la Biblia, en casos donde el destino de la nación está en peligro. Por ejemplo, ¿se acuerda que David conquista una ciudad y Saúl viene con el ejército y menciona que David fue con Abiatar, que era el sumo sacerdote y que tenía el efod, a consultar la voluntad de Dios, y le dijo: ¿me quedo o me voy? ¿Me van a entregar o me van a defender los habitantes de la ciudad? Y las respuestas de Dios eran: vete o quédate. ¿Por qué? Porque así era como funcionaba el Umim y el Tumim. Era para asuntos verdaderamente importantes. Y Gedeón creyó que él tenía derecho a esta función, y por eso hace una imitación del efod del sumo sacerdote. No es igual, no es exactamente igual, los colores son distintos, el material sí es el mismo en cierto sentido porque es oro, pero pues esto le generó problemas a Gedeón, pero sobre todo a su familia, más adelante en el libro de los Jueces. ¿Y por qué Dios nos permite ver esto? Porque el Señor quiere que tengamos presente que todos los siervos que Él utilizó eran hombres. Y eso tiene dos propósitos. Uno, que nos podamos identificar más con ellos y cómo fueron utilizados, porque mire, si usted se da cuenta, la Biblia no nos muestra santos como los de la iglesia, los que proyecta la Iglesia Católica. ¿Cómo nos habla el catolicismo sobre sus santos? Como personas intachables, que siempre estaban como en estado de éxtasis y que desde niñitos no rompían un plato. ¿Y qué efecto tiene eso sobre las personas? ¿A poco cuando usted estuvo en el catolicismo no decía: yo no puedo ser como alguno de ellos? Pues porque uno sabe cómo es su vida, ¿no? Son figuras inalcanzables, pero la Biblia no nos presenta en los siervos de Dios esas figuras inalcanzables, porque cometían errores. Dios quiere que veamos eso, ¿no? Todos son seres humanos y cometen errores. El mismo Moisés, Dios no escondió su falla, la deja allí para que veamos que Moisés era una persona como nosotros también, que se enojaba, que se desesperaba también. Y Gedeón pues tuvo este error por ausencia de sabiduría, o porque se le subió un poquito el orgullo en ese momento y tomó esa mala decisión. Entonces, ese es uno de los propósitos. El otro propósito, ¿cuál es? Que entendamos que el único perfecto es Dios.
nadie más. Por eso Jesús es tan distinto a todos los demás que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque Él sí es sin tacha. Él sí fue en esta tierra y es obviamente ahorita perfecto, porque era Dios aquí en la tierra. Entonces, Dios nos permite ver las fallas de sus siervos para que lo podamos contrastar con Él y que veamos que el único perfecto es Él, que nadie más podía cumplir con todos los requisitos señalados por la ley para pagar por nuestros pecados. Entonces, esto es importante dentro de la historia de Gedeón, pero vemos en Gedeón a un hombre fiel, a un hombre que le fue fiel a Dios, pero Israel no va a ser fiel y va a ser una cosa terrible. Vamos al versículo 29. La fidelidad de Gedeón que trajo victoria. La infidelidad de Israel va a traer muerte. Acompáñenme aquí al versículo 29, ahí donde estábamos en Jueces 8. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Esto no es que Dios apruebe la poligamia, pero Dios nos deja ver esto para que veamos su imperfección. Y cada vez que usted vea un caso de poligamia en el Antiguo Testamento, cheque un detalle. Hay un detalle en todos los casos de poligamia en el Antiguo Testamento, y es que son familias disfuncionales, son familias con problemas terribles. Y bueno, la de Gedeón no va a ser una excepción. ¿Por qué? Porque ¿cuál era y es el modelo de Dios para la familia? El matrimonio monogámico. Y cuando no le obedecemos, suceden cosas malas. La poligamia de Gedeón abrió la puerta a que sucediera esto que vamos a leer. Vamos al versículo 31. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y aquí nos topamos ante los dos males de los que hablamos al inicio de este mensaje: infidelidad y traición. Porque tras la muerte de Gedeón, Israel rápidamente se va nuevamente a adorar a Baal y escogen a otra versión de Baal, a Baal Berit. Era la versión de Siquem. Siquem ahorita está habitado por los israelitas, pero anteriormente pues le pertenecía a una nación de Canaán, y precisamente en Siquem se había realizado una alianza de varios pueblos ante pues el ídolo de Baal Kerit, y los israelitas decidieron adoptarlo como su Dios. Y aquí vemos la ingratitud de los hijos de Israel y su infidelidad, y el fruto de la ingratitud y de la infidelidad irremediablemente es la traición.
traicionaron a Dios. Esto era una absoluta traición. El Señor les dio una gran victoria y les dio 40 años de paz. Los enriqueció después de la victoria, y una vez que muere el juez, ¿qué hacen? Traicionar a Dios, ser infieles a Dios, ser ingratos para con Dios. Una de las cosas más peligrosas en la vida cristiana es no recordar ni tomar en cuenta los bienes y las bendiciones del Señor. Porque no tomarlas en cuenta nos lleva a ser ingratos y nos lleva a veces a creer que Dios nos debe sus bendiciones, que son cosas naturales que se nos deben de dar. Mire, cuando Dios le muestre su favor, vale la pena a veces anotarlo en un lugar donde no lo vaya a tirar. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver la fidelidad de Dios y nos ayuda a fortalecer nuestra fe en momentos difíciles. Cuando empezó la pandemia, ahorita ya se siente como que estuvo muy lejos, pero no está tan lejos, y se pone a pensar. La iglesia pues empezó a tener, como todas las iglesias del mundo, un momento económico complicado, pero Dios nunca nos dejó. Y en la casa empezamos a apuntar cómo Dios siempre fue fiel en proveer para cubrir todos los gastos, porque sabe que nunca nos dejaron de cobrar la renta, que el OAPAS nunca nos perdonó un periodo bimestral, que CFE jamás nos dijo, estamos en pandemia, no les vamos a cobrar. Nunca lo dejaron de hacer. Sin embargo, Dios siempre pues movió las cosas para tener lo necesario y cubrir los gastos, y lo tenemos bien presente. No le voy a platicar todos los detalles, pero había ocasiones en las que sí decía, pues es que no hay. Y en un día el Señor proveía de maneras en las que ni se imagina, porque Dios es bueno, y es bueno y sano hacer memoria de esto. Yo sí decía, pues es que espero nunca volver a vivir una pandemia, pero qué bendición va a ser cuando voltee atrás y vea donde anotamos esto, porque vamos a recordar cómo Dios nos sacó adelante. Entonces, si usted no lo hace, es una buena práctica, no es algo que a la fuerza tiene que hacer, pero es una buena práctica, le va a ayudar a ser agradecido también. Pero quien no tiene presente lo que Dios le está dando, quien se olvida de lo que Dios le da, empieza a decir, es que yo lo logré, o Dios me lo debe, soy su hijo y me lo debería de dar. Y este tipo de actitudes lleva a una ingratitud que, como mencionamos, abre las puertas a la infidelidad. Israel fue por este camino, fue ingrato para con Dios, luego le fue infiel, luego le traicionó, y su vida entró a una de las etapas más feas que vamos a encontrar pues a lo largo de toda su historia, porque se va a levantar Abimelec. Él fue un hombre terrible y traicionero,
Miren, esto no es un dicho popular, pero a veces los dichos populares tienen algo de sabiduría. ¿Ha escuchado decir que tenemos a los gobernantes que nos merecemos? Y sí es cierto, en muchas ocasiones, hay ocasiones en las que no, pero hay veces que sí, y Dios les va a dar a los israelitas al gobernante que se merece, con las mismas características que ellos tienen, infiel y traidor. Acompáñenme a Jueces 9, versículo 1. Vimos que primeramente los israelitas traicionaron a Dios. Dios les va a dar un traidor, vea qué tipo de persona es Abimelec. Versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra. Fíjese lo que hizo: mató a sus hermanos todos los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Dios les dio a los hijos de Israel un hombre sanguinario, pero en todo este pasaje hay un detalle bien interesante. En el versículo, se me perdió el versículo. En el versículo 40, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. No es casualidad que Dios nos haya dado este detalle dentro de la Escritura. ¿A dónde debían de ir las ofrendas de los hijos de Israel? A donde estaba el tabernáculo y donde estaba el arca del pacto, que si no mal recuerdo debía de estar en Silo. Tal vez me equivoco, pero creo que estaba ya en Silo. Pero no, sacaron ofrendas del templo de Baal-Berit que tenían allí en Siquem. Allí sigue presente. Dios hace un énfasis en cómo le han traicionado a él, ofrendando y siguiendo a Baal-Berit. Y de ahí sale el precio para iniciar la traición de Israel para con Gedeón y su casa a través de Abimelec, porque Gedeón únicamente les hizo bienes, pero Israel le pagó a uno de los hijos de Israel con el dinero de las ofrendas a Baal-Berit, para que fuese a Ofra, capturase a los 70 hijos de Gedeón y todos fuesen ejecutados en el mismo sitio. Ese acto era terrible,
Era una traición a su mismo padre. ¿Por qué? Porque algo que Gedeón seguramente tenía cuando murió era una tranquilidad de que su línea no se iba a extinguir, porque tenía 70 ramas de su línea, pero nunca se imaginó, y de hecho nadie se imaginaría que uno de sus hijos se iba a levantar para acabar con todos sus hermanos. Si por alguna razón, y Abimelec jamás lo pensó, ¿por qué? Porque él está conducido por una mente maligna, pero nunca se puso a pensar que si él no tenía hombres como hijos, o si él moría antes de procrear hijos, la línea de su padre se iba a extinguir. Es que cuando una persona está consumida por el mal, no puede pensar a largo plazo, no puede pensar en las verdaderas consecuencias de sus actos. Dios fue bueno con Gedeón y permitió que uno de los 70 oyese, Jotam. Él alcanzó a oír. Pero este es un acto terrible por parte de Israel. Israel pagó para que todos los hijos de Gedeón, excepto Abimelec, muriesen. Y ahí vemos el carácter que tiene este Abimelec, porque él es un antijuez, porque él es un hombre ambicioso, cruel, sanguinario y traicionero. Él quería ser rey y lo hicieron rey. Él fue en contra del camino de su padre, porque si algo tenía bien presente Gedeón era que el trono nunca podía ser suyo porque era de Dios. Pero ¿qué dijo Abimelec? El trono es para mí. Ya había traicionado a Dios, porque él también estaba siguiendo a Baal Berit. Entonces, una persona que traiciona a Dios puede traicionar a cualquiera. Por eso, mire, vivimos en un país donde la mayoría son no creyentes. La enorme mayoría no son creyentes ni son hijos de Dios. Por eso tenga mucho cuidado con quién se relaciona y con quién hace negocios, porque es la verdad. Si alguien no teme a Dios, ¿por qué le van a temer a usted? Y yo creo que es ociosa la pregunta de por qué habrán de temer nuestro sistema de justicia. La verdad, tenemos un sistema de justicia muy deficiente. Probablemente no lo va a poder evitar porque pues el 85% de la población no está cerca de los caminos de Dios y es probable que sea más alto el número. Pero pues sí es algo para que nosotros también tengamos más precauciones, ¿no? Si esta persona no teme a Dios, ¿por qué garantía tengo yo de que vaya a cumplir conmigo? Entonces, eso es algo a tomarse en cuenta de entre los hermanos. Si usted ve que alguno no le es fiel a Dios, piénsela 2 veces a la hora de hacer un negocio. ¿Por qué? Porque si no le es fiel a Dios, tampoco va a ser fiel con usted. Eso es casi seguro. No 100% seguro, pero sí es probable que suceda. Y vea el caso de Abimelec. ¿Por qué no le generó ni siquiera remordimiento el decapitar a sus hermanos? Es una escena terrible. O sea, escogieron una piedra ahí en la ciudad de su padre y a todos allí. Seguramente amontonaron los cuerpos. ¿Cómo cree que estaba el lugar bañado de sangre? De su sangre, era la sangre de su
de su familia, la sangre de su padre, no le importó. ¿Por qué? Alguien que no teme a Dios no le importa lo que tenga que hacer para alcanzar sus fines. Y hasta este punto, pues Abimelec tiene éxito porque sí lo nombran rey de Israel. Y ¿sabe qué es algo impactante de esto? Que Israel estuvo contento con esta situación. Mire, una realidad es que este tipo de personas, este tipo de hombres, fácilmente captan la atención del mundo y rápidamente se hacen de seguidores. ¿Ha visto cómo estaban las masas de los alemanes y de los austriacos cuando Hitler daba sus discursos? Y como hipnotizadas. Vio cómo, en algunos videos que hay, cómo se juntaba el pueblo ruso alrededor de Lenin. Lenin nos lo pintan como un santo, pero hizo cosas de demonios, ¿eh? O sea, no que fuera espiritista, no. Hizo cosas terribles, verdaderos crímenes. Pero el hombre tiende a seguir a estas figuras de poder. Lo mismo con Mussolini. El Che Guevara hizo cosas terribles también, hasta la fecha lo idolatran. En los primeros años de Fidel Castro, ¿cómo cree que era Y miren, eran personas que no eran dignas de seguir, no eran personas morales, pero es que al mundo le atrae este tipo de figuras. Mire, ¿cuántas personas de la farándula llevan vidas decentes? Muy poquitas, pero bien poquitas. En los mismos deportes son muy poquitos. Mire, le puedo dar ejemplos, algunos tal vez, ahora que acaba de pasar el Super Bowl, llegaron a oír de Roger Staubach, que ya llevan rato en la vida. A mí no me tocó, pero pues me gusta la historia del fútbol americano. Él era una persona muy recta, pero en su tiempo había otro quarterback, el de los Jets, que era, él sigue vivo, bueno, Staubach también, Joe Namath. Él era un asco de persona, perdóneme la expresión, mujeriego, jugador, fumaba. ¿Quién cree que era el más popular? Namath, pero por mucho. ¿Quién hizo comerciales de televisión? Namath, muchísimos. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta ese tipo de personalidades y lo siguen su ejemplo. Antes bueno, más o menos contemporáneo de ellos, y no es porque yo le vaya a Green Bay, pero Bart Starr era un muy buen cristiano, murió hace poco, se casó con su novia de la prepa, una finísima persona. Nadie lo tomaba en cuenta, pero Namath lo idolatraban, lo seguían. ¿Por qué? Porque eso es lo que le llama al mundo. Pero seguir esos modelos trae destrucción. Y a Israel le va a llegar la destrucción por seguir a Abimelec. Vamos al versículo 7. Dios va a utilizar a Jotam, hijo de Gedeón, el único que le sobrevivió, aparte de Abimelec, para darle una parábola a los hijos de Israel que tiene un sentido profético. Versículo 7 ahí en Jueces 9. Cuando se fue, lo dijeron a Jotam, y fue y se puso en el monte, en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem,
y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Mire, esta parábola es bien interesante, porque nos menciona en la parábola como si fuera un reino de árboles, que fueron primero con el olivo, con la higuera y con la vid. ¿Por qué menciona a estos árboles primero? Porque los tres daban un fruto vital para la subsistencia de Israel y de toda la región. Son árboles muy, muy importantes. El olivo que da las aceitunas para el aceite, la vid que da las uvas que se consumen como alimento y para el vino también, y la higuera que da los higos, que el higo es súper importante en la dieta de los israelitas de este tiempo. Todos son útiles y representan a los jueces que hubo anteriormente. Todos hicieron el bien por Israel y todos ni siquiera consideraron ellos tomar el trono, porque reconocían que el trono era de Dios. Se dedicaron a su trabajo y a la misión que Dios les había dado. Y después se habla sobre la zarza. La zarza no le daba nada al hombre. Es un árbol con espinas que podía dar algo de sombra, pero fuera de ahí nada más. O sea, no tenía ninguna utilidad como la de el olivo, la higuera o la vid. Pero esta sí aceptó. Esta sí aceptó la corona y les da aparte una advertencia. La zarza representa a Abimelec. ¿Por qué? Porque Abimelec no ha hecho nada por los hijos de Israel, pero se convierte en el rey y les dice: si no vienen bajo mi sombra, va a salir fuego de mí que consuma los cedros del Líbano, que son que representan
la prosperidad y el bien, porque es el árbol más importante de la región. Se usa para la construcción y para varias actividades económicas. Dios les está diciendo, han escogido a Abimelec. Abimelec los va a tratar mal, Abimelec los va a traicionar. Y si no se someten a él, los va a consumir. ¿Y sabe qué? Se cumplió. Porque más adelante, en este mismo pasaje, vamos a encontrar que se levanta otro traidor, un hombre que se llamaba Gaal, hijo de Ebed, y él llega a Siquem y les dice como que ya estuvo bien que este Abimelec esté gobernando sobre nosotros. Abimelec llevaba ya 3 años gobernando. Y acompáñenme al versículo 26 rápidamente. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. El versículo 27, por eso quería que leyéramos esto. Están en la fiesta de la cosecha de la uva y es una fiesta de mucha alegría en este tiempo porque se juntan los racimos en los lagares y los pisan para que salga el mosto que se va a convertir después en el vino. Pero ¿a dónde dice ahí que entraron? Al templo de sus dioses. Específicamente se trata del templo de Baal-Berit. Dios nos está mostrando cómo en toda esta trama de traición, porque aquí estamos ante una nueva traición, la raíz está en haber traicionado primeramente a Dios. Es gravísimo traicionar a Dios. La traición a Dios trae traición entre los hombres. Y en medio de esta fiesta es que se levanta Gaal, hijo de Ebed, y busca traicionar a Abimelec. Y los de Siquem lo apoyan. El gobernador de la ciudad es fiel a Abimelec y traiciona a Gaal porque le avisa a Abimelec. Y Abimelec agarra el ejército y marcha en contra de Siquem. Y se desata una guerra entre ellos y gana Abimelec. Y quiero que note algo aquí. Hasta este punto, todo le ha salido bien a Abimelec, ¿o no? Mató a sus hermanos, no pasó nada. Se hizo rey, no pasó nada. Y aquí se rebelan contra él, aplasta la rebelión y no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, los de Siquem van a huir a una fortaleza que está cerca de un templo a Baal y se van a esconder ahí. Y Abimelec les va a prender fuego. Son como 1000 sobrevivientes, hombres, ancianos, niños y los soldados que sobrevivieron, y los va a quemar. ¿Por qué? Porque es un hombre cruel que no teme a Dios, no le importa quemar vivas a 1000 personas. Pero a este tipo de personas les va bien durante un tiempo, pero Dios siempre interviene, no les va bien para siempre. Y llega un punto en el que Dios dice, ya estuvo bien, y vea cómo se acaba la vida de Abimelec. Vamos al versículo 50. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego.
Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Mire, la traición, como hemos mencionado, trae traición. La infidelidad trae infidelidad sobre las personas que la practican. Por eso es importante que nosotros nos caractericemos por ser personas fieles. Fieles primeramente para con quién, para con Dios. Porque si somos fieles para con Dios, también lo seremos para con las demás personas. La fidelidad es algo que Dios valora mucho. Es de las cosas que Él busca y de las cosas que le alegran y de las cosas que traen promesas de bendición. Pero en cambio el hombre infiel y la mujer infiel son de las cosas que Dios más aborrece, y Dios los entrega a personas iguales que ellos, para que, como dice la Escritura también, engañen y sean engañados. Y vea cómo esto es real en el mundo de hoy. Mire, la política es de las cosas más feas que hay, la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque es un juego de traiciones. Se ponen el pie para que se tropiecen, se apuñalan por la espalda, pero como que no se, perdónenme la expresión, pero como que no se agüitan tanto, porque ¿qué se dicen los mismos? Es que hoy me la hiciste tú, pero mañana te la voy a hacer yo. Y así son la verdad. ¿Por qué? Porque Dios los permite, los entrega a este tipo de personas. Por eso no sea infiel, busque ser una persona fiel, porque si no, el Señor lo va a poner con personas que lo van a tratar así como usted trata a los demás. Y en un punto también le va a dar el pago de lo que se merecen. Los de Siquem traicionaron a Gedeón y a su familia, y Dios les mandó a Abimelec. ¿Qué les hizo a Abimelec? Los azotó de manera militar y los quemó vivos a varios, pero Abimelec también le pagó. La muerte de Abimelec parece como que cómica o casual, pero no. Quien está leyendo esto en el tiempo de los jueces o en el tiempo del reino de Israel, sabe qué significa todo esto. Mire, algo sí era Abimelec, y era un buen guerrero. Eso sí no se lo pueden quitar, ¿no? Era alguien bueno en el uso de las armas. Y una persona así, en este contexto, espera morir de viejo, pero si no, en batalla. Morir en batalla no es una muerte deshonrosa para la mayoría de los hombres de este tiempo, y esperan, si es el caso, morir pues a través de la herida de un arma de guerra. Pero Abimelec murió por una herramienta de caza, por una herramienta de cocina. Eso es
que los que estaban leyendo esto o a los que se los narraban, entendían que esto era un acto de deshonra, porque ni siquiera es toda la piedra de molino, es nada más un pedazo de piedra de molino, una herramienta de hogar, la que le genera la herida de muerte. Y los guerreros dicen, si voy a morir en batalla va a ser porque me va a matar un hombre que es mejor para pelear que yo. Y eso no es deshonroso. Pero ¿quién lanzó la piedra del molino? Una mujer. Y Abimelec gastó el último aliento de su vida para decirle a su escudero, mátame, para que no digan que fue una mujer la que me mató, pero fue demasiado tarde. El escudero sí lo mató, pero hasta la fecha, ¿quién recordamos como el que mató, o como quien mató a Abimelec? Una mujer. Él quería ser recordado como un conquistador y se le recuerda como una persona terrible que murió por una mujer a manos de una mujer que le lanzó una piedra, el pedazo de una piedra de molino. No es recordado como un rey. Pues sí se menciona, podemos entender que era un buen guerrero, pero esa es la muerte más humillante que pudo tener. ¿Por qué? Porque Dios paga la infidelidad, Dios paga la traición. Y sí es importante que revisemos nuestros caminos y nuestro andar, porque puede que nosotros ahorita estemos diciendo, ay, pues es que yo no le he hecho nada malo a alguien, no he traicionado a alguna persona y a Dios. Hay muchísimas formas de traicionar a Dios, de darle la espalda a Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque acuérdese, ¿dónde empezó la infidelidad de Israel para con Dios? Y no es que yo quiera ser exagerado o que vaya contra alguien, pero aquel que pudiendo asistir a la iglesia y no lo hace, está traicionando a Dios. Aquel que sabiendo que se le debe de honrar a Dios con los bienes, y no quiero entrar ahorita al aspecto económico, y no lo hace, está traicionando a Dios. Quien no le da a Dios lo que a Dios le corresponde, le está traicionando. Aquel que falta a una reunión por cualquier cosa, está traicionando a Dios. Y allí empiezan las cosas. Por eso Dios fue tan enfático en este pasaje, porque bien nos hubiera podido mencionar nada más al principio que fueron con los israelitas a adorar a Baal Kerit, pero en toda la narración hay 3 ocasiones en las que en medio de todas las traiciones que se están desarrollando se vuelve a retomar la traición de Israel para con Dios. Mire, no debemos de jugar con Dios. Con Dios no se juega. Las consecuencias de jugar con las cosas de Dios son graves. Vea todo lo que le pasó a Israel. ¿Quién fue el que liberó a Israel de Abimelec? Dios directamente. No se levantó un juez, pero Dios permitió que Abimelec consumiera todo lo que pudo. Entonces hay que tener cuidado, no seamos ingratos, no seamos infieles, guardemos nuestro corazón de esto. Vamos a orar.